Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de ese agarronazo en el que se encuentran actualmente el expresidente intestino de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, con la periodista Patricia Poleo. Sí, señoras y señores, hay una amenaza de demanda que le hizo Juan Guaidó a la periodista Patricia Poleo, donde le hace unas peticiones absurdas, de verdad que absurdas. Una persona que fue parte y es parte de el acontecer político de Venezuela, aunque ya en Venezuela se quemó, el tipo no lo quiere sino la mamá, y obviamente por todos los millones que se llevó, ¿no? Pero el personaje sale ahora amenazando, envía a sus abogadas que le envían una notificación a Patricia Poleo para amenazarla, para que elimine unos pedazos, unos segmentos de sus programas donde él es cuestionado por su falta de integridad. Quiero que le presten atención a lo que dice Patricia Poleo y ya volvemos. Lo que voy a contarles ahora, muchos no lo creerán. He hablado en privado sobre este tema con algunas personas y pues lo que he recibido como respuesta es expresiones de sorpresa ante la última torpeza de Juan Guaidó. Resulta que Juan Guaidó me ha hecho llegar a través de sus abogados, porque ya tiene abogados aquí, ya tiene con qué pagarlos, etc., una amenaza de demanda. En esa amenaza de demanda, una carta enviada, repito, a través de sus abogados, él exige varias cosas. Lo primero, ahí él menciona 4 programas en los que se mencionó su nombre, porque siendo una figura pública, política, es obvio que los periodistas mencionemos su nombre, que cuestionemos y que critiquemos, ¿no? Pero ya vamos a entrar en el detalle. Y ya voy a compartir con ustedes los programas que él está objetando y que está solicitando que se bajen de nuestro canal de YouTube, es decir, que se borren, que se eliminen. Está exigiendo también que yo le pida disculpas públicas y que exprese además, estoy leyendo la traducción de lo que ellos publicaron en los que enviaron en la carta de la exigencia, y que exprese además mi compromiso de no hablar más nunca de Guaidó. O sea, él quiere un seguro de vida prácticamente, ¿no? Aquí. También pide que haya una retractación pública de las declaraciones donde yo reconozca la falsedad sobre esas declaraciones y que ese video en el que yo me retracte públicamente pues esté colocado aquí en el canal hasta que consiga la cantidad de vistas que ha tenido y reproducciones que ha tenido los videos anteriores, que son los que ellos están cuestionando, ¿no? Bien, ahí está la explicación de la periodista Patricia Poleo de lo que ocurrió con el caso de Juan Gerardo Guaidó Márquez, alias Juan Guizó. Ahora van a escuchar segmentos, los 4 segmentos que se colocó en el programa que él está cuestionando, ¿ok? Quiero que escuchen los audios de esos 4 segmentos donde se habla, en el primero de ellos se habla de una corrección, porque en el libro de Mike Pompeo se habla de que se le dio 1.000 millones y realmente, según las cuentas, recibió más de 3.600 millones de dólares. Escuche esto que habla la periodista y escuche los otros 3 segmentos, van a estar todos pegados allí para que ustedes le presten atención y ya volvemos. Porque fíjate, Antonio, ¿cómo colocaron tanto dinero? ¿Cómo se lo repartieron también, no? Porque ese dinero no está solamente en las manos de una persona. Porque vamos a decir, por ejemplo, la cara del gobierno interino Guaidó. Guaidó no puede tener todo ese dinero, porque si no, ese escándalo hubiera estallado hace rato. Claro. Se lo repartieron entre ellos, ¿no?
¿Cómo lo lavaron? Porque te voy a decir una cosa, o sea, uno va a depositar una cantidad X alta en un banco y enseguida se prenden las alertas. ¿Cómo lavaron ese dinero? ¿Dónde está la plata? O sea, ¿en qué bancos está? Eso hay que averiguarlo. Preguntas, lo que se hacen ahí son preguntas que ellos no han respondido. Y fíjense que yo hablo de ellos, no solamente de Guaidó, hablo de ellos. Ellos no han respondido ninguna de esas preguntas, pero además son preguntas basadas en las afirmaciones hechas por Mike Pompeo en su libro acerca del dinero que se le entregó al gobierno interino. Por cierto que yo me pregunto por qué Guaidó no amenazará con demandar a Mike Pompeo. ¿Y acaso que soy yo la única persona y la única venezolana y la única periodista que ha cuestionado que hasta ahora no se ha presentado cuenta alguna acerca del manejo del dinero? Vamos a compartir con ustedes el segundo video que ellos han cuestionado y que pretenden que yo pida perdón. La información que yo manejo es que la ONU le está diciendo a la oposición, bueno, pero ya va, 3.000 millones están entre el dinero que se les ha entregado a ustedes y ustedes no han explicado en qué lo invirtieron, en qué lo gastaron, entonces de ahí tienen que salir los 3.000 millones. Por eso es que no han entregado los 3.000 millones. Y por eso es que Diosdado y todos los voceros del régimen están cobrándole a la oposición. Habrá en este juicio, si hay juicio de demanda, que llamar a la ONU y preguntarle si esto no es cierto. Porque hasta el sol de hoy, los fulanos 3.000 millones que se acordaron en una mesa de negociaciones entregárselos al régimen, no se los entregaron precisamente porque se les estaba pidiendo al gobierno interino y a quienes conformaron el gobierno interino que dieran cuentas del dinero entregado anteriormente. Continuemos. Todo es responsabilidad de las sanciones y de lo que se robó el gobierno interino, porque yo sí hablo claro, se lo robaron. Se lo robaron. Se lo robaron. Porque hasta ahora no ha habido cuenta alguna del dinero que han manejado. Por cierto, que yo tengo que preguntarme también, de aquí en adelante, con qué está pagando Juan Guaidó a los abogados que están enviando estas demandas, porque miren, hay que ver que un abogado aquí cobra desde el minuto 1 que atiende el teléfono. ¿Con qué está pagando Juan Guaidó eso? Vamos a seguir viendo. La verdad es que nosotros estuvimos tratando de que la gente entendiera la situación con Juan Guaidó desde que detectamos cuáles eran sus reales intenciones. Eso, lo he dicho muchas veces, nos costó a la plataforma muchísimo en todos los sentidos. Y pues bueno, al final lamentablemente tuvimos razón, porque yo como ciudadana venezolana hubiera querido equivocarme, porque si me hubiera equivocado todos estuviéramos de regreso en nuestro país. Pero ya todos conocemos cuál fue el resultado de este gobierno interino y sobre todo si hablamos de cifras, pues eso ni siquiera tenemos todavía la cifra total de lo que ese gobierno interino recibió y con lo que se quedó, porque fue exactamente así, dejando atrás un montón de situaciones que podían haberse resuelto. Ratificó lo dicho, no tenemos idea todavía de cuánto recibió y con cuánto se quedó. Y las situaciones no resueltas siguen ahí, siguen. ¿Qué hay aquí de mentira en lo que se dijo? Absolutamente nada. Vamos a ver lo siguiente. 7 millones, esa es la cifra que se menciona. Un gran porcentaje de esos 7 millones ha salido de Venezuela por culpa de Guaidó. Por culpa de lo que no hizo Guaidó y de lo que hizo Guaidó. Por cierto que voy a hacer un programa especial el 30 de abril sobre los presos de Guaidó por el 30 de abril. Bueno, las cifras de ACNUR demuestran que este sujeto del morral, yo necesito ver la marca del morral, porque el morral, y vamos a hacer un trabajito para mañana, producción, comparando el morral que él muestra con orgullo, porque es que yo le hubiera abierto el morral a ver qué lleva adentro. Yo se lo hubiera abierto si yo estuviera ahí. Porque, ¿qué lleva? Ahí debe llevar un botín como el que llevaba la Lilian en el carro en aquella oportunidad, en la maleta del carro. ¿Qué llevará Guaidó en ese bultico de cuero? Porque es que un inmigrante lleva ese bultico de cuero y se lo roban en el Darién, o tiene que venderlo para poder comer. Confirmado y ratificado todo lo que he dicho.
Porque si vamos a juicio, ya yo estoy aquí buscando mis testigos, ahí se dice que una gran cantidad de venezolanos salieron por responsabilidad de Guaidó. Eso está confirmado y ratificado. Yo puedo llevar ahí a 100.000 personas a que cuenten por qué salieron de Venezuela. Si salieron después de Guaidó, ¿por qué salieron? Si salieron después del fulano gobierno interino o en medio del gobierno interino. Vamos a seguir escuchando. Él vino a que Estados Unidos lo ayude a regresar y que no lo toquen, no le toquen ni un pelo y que lo ayuden a que él pueda hacer su campaña para ser candidato de la oposición tranquilo. A eso fue que él vino. Eso lo dijo varias veces durante la rueda de prensa. Y bueno, yo diría que para tu protección deberías devolver todo el dinero que te has robado. Devuélvelo y Estados Unidos le debería poner esa condición. Mira, devuelve el dinero que te robaste y entonces nosotros buscamos. Un dinero que fue entregado para resolver problemas humanitarios, etcétera, y que no apareció por ninguna parte, que no se resolvió ningún problema humanitario. ¿Dónde está el dinero? Porque además los funcionarios públicos están obligados a presentar cuentas y Juan Guaidó se ha negado rotundamente a presentar cuentas. Ni se habla de lo de monómeros, que por cierto, yo no entiendo por qué él no incluyó los programas de monómeros aquí. No los incluyó en la amenaza de demanda, porque todavía no hay una demanda, hay una amenaza de demanda, ¿no? Bien, lo escucharon. Ahí está, señoras y señores. La realidad es esa. La realidad es, y para la muestra un botón, ahí está la cantidad de negocios que maneja Gustavo Guaidó, el hermano de Juan Gerardo Guaidó Márquez, que hasta hoteles se compraron. Sí, tienen inversiones en España, en otros países europeos. Hay más de 41 empresas registradas. Se habla de 80 y tantas, pero la mayoría son de maletín. Porque obviamente pues también tienen sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Un opositor tratando de sacar a uno de sus socios. Bueno, aparte de eso, señoras y señores, la periodista habló del comunicado que envió su abogado a las abogadas. Yo quiero que ustedes escuchen lo que le dijo el abogado de Patricia Poleo a estas abogadas. Presten atención. Alex Arriaza, mi abogado, respondió desde la primera hasta la última letra sin consultarme nada de lo que iba a decir. Pero realmente esta carta lo que demuestra es que tengo un abogado que conoce a su clienta, que soy yo, y que sobre todo que conoce la situación de Venezuela y quiénes son los políticos que se han formado en revolución, porque estos son los hijos de Chávez, que pretenden silenciar a un periodista utilizando el Poder Judicial. Porque antes de leer la carta que se le envió hoy a los abogados de Guaidó, que ya, repito, tiene abogados, ya tiene dinero, ya hizo suficientes dólares aquí trabajando en la universidad, en esa cátedra que le inventaron, para pagar abogados, ¿no? Si esto llega a demanda, esto de Guaidó, Guaidó va a tener que responder mis preguntas en la deposición. Y va a tener que responder con la verdad, porque ahí no se puede mentir, eso bajo juramento. Guaidó va a tener que responder qué hizo con cada uno de los dólares que recibió el gobierno interino. Guaidó va a tener que responder de qué vive aquí en Estados Unidos. Guaidó va a tener que presentar hasta la renta que paga, cuánto le ha pagado a los abogados, pero sobre todo, de dónde saca los dólares. ¿De dónde saca los dólares con los que está viviendo aquí en Estados Unidos, con los que está pagando abogados? Él va a tener que responder eso. Lo va a tener que responder en una deposición. La carta dice lo siguiente, vamos a ponerla en pantalla en español, por supuesto se les mandó en inglés. Estimada señora Vargas Ricard y señora López, que son las abogadas contratadas por Juan Guaidó. Mi nombre es Alex Arriaza. Represento a la periodista Patricia Poleo en estos asuntos. Le escribo en respuesta a su carta del 7 de noviembre del 2023, donde usted, en nombre de su cliente Juan Guaidó, insinúa que mi cliente ha quebrantado o violado la ley al publicar las historias sobre él en su programa Agárrate. Su cliente, que es una figura pública por elección propia, está molesto porque sus acciones fueron cuestionadas y siguen siendo cuestionadas por mi cliente Patricia Poleo, quien es una reportera de investigación reconocida internacionalmente y ha cubierto historias relacionadas con funcionarios venezolanos durante más de 30 años. Por su trabajo tuvo que escapar de Venezuela y obtuvo asilo político en Estados Unidos. Aquí continúa su trabajo investigando la corrupción en la política venezolana. Entonces, es cuando entra su cliente, el señor Juan Guaidó.
Era un funcionario del gobierno con el que muchos venezolanos contaban para sacar al país del desastre en el que todavía viven. Él llevaba las esperanzas y los sueños de los venezolanos en su esfuerzo porque el país vuelva a ser un lugar donde la gente común y corriente pueda vivir una vida normal. El grupo de oposición que dirigió a su cliente incluso recaudó dinero para su causa de derrocar al actual gobierno en su esfuerzo por salvar el país. Con el paso del tiempo, su cliente empezó a actuar de una manera que puso en duda sus motivos. Uno de estos asuntos fue el dinero aportado a la causa por fuentes externas. Guaidó mostró una falta de transparencia desde el momento en el que la gente pidió una contabilidad de este dinero. Guaidó abandonó Venezuela sin dar ninguna explicación sobre esos fondos. Finalmente, terminó viniendo al sur de Florida, el mismo lugar donde ahora vive la periodista Patricia Poleo y dirige su programa en el que usted y su cliente afirman que fue difamado. Sin lugar a dudas, Guaidó ha sido una gran fuente de decepción para muchos venezolanos que tuvieron que emigrar al sur de Florida porque su gobierno interino no cumplió con las expectativas más deseadas y necesitadas del pueblo. Mi cliente cubrió historias que involucraban al señor Guaidó y fue entonces cuando Patricia Poleo, haciendo su trabajo, comenzó a cuestionar los motivos del señor Guaidó. El señor Guaidó no quería ser interrogado ni tener que rendir cuentas, así que una vez aquí, en lugar de acercarse a la periodista Poleo para contarle su versión de los hechos, decidió dar su explicación contratando a su empresa para que mi cliente dejara de hablar de él. El problema que tendrá su cliente es que esto no es Venezuela. Estos son los Estados Unidos. La figura del periodista de investigación conlleva aquí la responsabilidad de mantener a raya a los políticos. La primera enmienda les otorga el derecho a hacer esto cuando realizan su trabajo. El señor Guaidó parece pensar que contratar a su empresa para escribir esta carta con estas ridículas acusaciones puede silenciar a Patricia Poleo e impedirle ejercer su derecho a la primera enmienda. A mi cliente le tranquiliza saber que la Constitución estadounidense le otorga este privilegio y que no se lo quitará debido a políticos como Guaidó, que no quieren ser cuestionados ni responsabilizados por sus acciones. El hecho de que Guaidó haya elegido venir al sur de Florida no le exime de tener que rendir cuentas ante el pueblo venezolano, tanto los que permanecen en el país como los que han llegado al sur de Florida huyendo de las consecuencias de las acciones de políticos como el señor Guaidó. La responsabilidad de ser transparentes y rendir cuentas es algo que todos los políticos deben cumplir en Estados Unidos. Si pensó que una vez que llegara aquí no tendría que responder preguntas sobre sus acciones anteriores, incluyendo todo lo relacionado con su posición como presidente interino de todo un país, Venezuela, entonces eligió el país equivocado para instalarse. Hay un largo camino por recorrer, lista de muchos periodistas de investigación en este país que tienen como prioridad responsabilizar a personas como su cliente, lo cual no comienza ni terminará con la periodista Patricia Poleo. Su carta menciona pequeñas partes de 4 segmentos diferentes. Si se molestara en ver el programa completo, habría visto que era una noticia legítima respaldada con información obtenida y recopilada durante una investigación auténtica. Habríamos abordado cualquier declaración difamatoria dentro de los segmentos mencionados contenidos en su carta, pero después de horas de análisis no pudimos encontrar ninguna. Su carta hace acusaciones generales y no señala nada que pueda considerarse difamatorio. Si hay una declaración legítima de un hecho que usted cree que no es cierto, indíquelo. Le aseguro que lo abordaré. Lo que no abordaré son declaraciones legítimas de la periodista Patricia Poleo solo porque el señor Guaidó, quien, repito, es una figura política y pública sujeta a críticas, opiniones y cuestionamientos, se sintió herido y siente que no es responsable de sus acciones. Creo que debería señalarle a su cliente que en este país los políticos tienen que tratar con los periodistas y la tarea principal de esos periodistas es exigirles responsabilidad por sus acciones. Dicho todo esto, abordaré su solicitud de la siguiente manera. Mi cliente nunca ha dicho nada sobre el suyo que no sea cierto. La periodista Poleo ha dado su opinión sobre sus acciones, que como usted sabe es de expresión protegida. Entiendo por qué el señor Guaidó tiene problemas con esto. Es porque Venezuela en realidad no tiene un discurso protegido. Los políticos se esfuerzan por silenciar a la prensa, lo que desgraciadamente han logrado con éxito. El periodismo de investigación es parte crucial de una verdadera democracia, a diferencia de la democracia venezolana. Los videos de YouTube no se eliminarán porque son noticias legítimas. No habrá ninguna disculpa por decir la verdad para tranquilizar a su cliente.
No habrá retractación de las historias de sus videos porque eso es lo que se supone que debe hacer un periodista, informar la verdad. Guaidó solo parece tener un problema con nuestra Constitución cuando la historia trata sobre él. Entonces nosotros, como abogados, ahora estamos involucrados. Si usted y su cliente piensan que la periodista Poleo no tiene el derecho a la primera enmienda para conducir su programa, entonces una vez más le recordaría que él no está en Venezuela. He hablado con mi clienta sobre este asunto y lo que le propondrá es esto. El señor Guaidó está invitado a aparecer en su programa Agárrate. Si él puede responder a sus preguntas y demostrarle que ella está equivocada acerca de él y que las historias no son ciertas, ella le pedirá disculpas en ese mismo momento. Esto no se propone con ninguna limitación de tiempo. La oferta estará disponible siempre que él decida aceptarla. Puedo decirles que en un momento mi cliente quería creer en el señor Guaidó y quería equivocarse con respecto a él, pero eso no fue el caso aquí. Ella le pide que venga a su programa y le demuestre que está equivocada. Por favor, considere la invitación de mi clienta. Ella y muchos venezolanos en todo el mundo tienen preguntas que les gustaría que su cliente respondiera. Su oferta no tiene fecha de vencimiento. Las preguntas no van a desaparecer sin importar cuántas de estas cartas se envíen. Atentamente, Alex Arriaza. Bien, ahí está. Como lo escucharon, señoras y señores, ese es el dilema el día de hoy. La pregunta es, ¿será que los venezolanos todavía siguen creyendo en Juan Guaidó? ¿Será que los venezolanos todavía sienten que Juan Guaidó los representa? Sobre todo ahora que yo saqué la información de Gerardo Blade. Si no han visto el video, te recomiendo que lo veas, porque te estás perdiendo tremendo datazo. Así que bueno, yo quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensas tú hoy en día de Juan Guaidó? Sé que en su momento todos lo apoyamos. Nosotros como Resistencia Venezuela recién se dio el nombramiento de Juan Guaidó en el Cabildo Abierto que se hizo en Caracas en el 2019. Nosotros lo apoyamos. Y durante el 2019, a pesar de que habían diferencias con ellos, siempre el mensaje era buscar la intervención militar, siempre era que nos iban a ayudar a conseguir herramientas de fuego para poder ir a Miraflores. Habíamos capacitado a gente dentro de la resistencia para poder hacer una incursión allí y dar un golpe de estado. Sin embargo, la excusa es no hay plata para comprar las herramientas de fuego, no se consiguen recursos, etcétera, etcétera. Pero ellos bajo la mesa estaban recibiendo dinero, estaban pidiendo a Estados Unidos suministrar dinero para la causa libertaria de Venezuela, de la cual se entregaron más de 3.600 millones, sin contar el fondo de rescate del país, sin contar el fondo de recuperación económica que creó el Titán del Norte con toda esta plata que le quitó a los boliburgueses y a los enchufados que se llevaron reales, el Tuerto Andrade y todo eso. Esa plata que quedó decomisada, toda esa plata se la entregaron a Guaidó porque él iba a rescatar a Venezuela. Después cambió el mensaje cuando alguien le dijo, tú vas a hacer el papel del Bolsa porque tú te vas a poner a liberar a Venezuela. Cuando liberen a Leopoldo López, el que va como presidente va a ser Leopoldo López, tú eres el presidente de la transición. En 3 meses tu responsabilidad va a ser ordenar el CNE, ordenar el TSJ, ordenar la Asamblea Nacional y llamar elecciones. Después de eso vienen 6 años de gobierno. Leopoldo López era la figura que iba a salir de Ramo Verde directamente o de su cárcel en residencia. Iba a salir a las elecciones. Obviamente era la cara visible del momento y todos estábamos conscientes de que quien iba a ganar las elecciones era Leopoldo López. Sin embargo, alguien le dijo, después que Leopoldo López gobierne 6 años, si lo hace bien, como la gente no quiere volver a vivir en el pasado del socialismo del siglo XXI, Leopoldo López va a repetir, serían 12 años. Si él se quiere ir y poner a Lilian Tintori como candidata, serían 18 años. O de repente le escogería a otro candidato. Y si de aquí a 12 años no quiere que sea Juan Guaidó, sino otro, un Ocariz o otro personaje, imagínense cambiando de esta situación. Nadie se acordaría en 12 años de lo que hizo Guaidó. Así que yo te recomiendo que busques, eso fue lo que le dijeron los consejeros, busques
crear una junta patriótica integrado por 2 chavistas, 2 opositores y un neutral, para que tú te puedas lanzar a las elecciones como presidente. Ahí fue donde cambió la óptica de liberar a Venezuela. Y eso nos ha traído hasta aquí. Hoy en día, como dijo la periodista Patricia Poleo, él va a tener que, si procede la demanda, ella le dijo, si quiere venga y explique, fue lo que dijo su abogado, venga y explique aquí en el programa. Eso sí, prepárese para las preguntas y si quiere demandar, hágale, que también esas preguntas las va a tener que responder allá, pero esta vez con prueba de mano, como él no ha querido presentar y nunca quiso presentar evidencias de cómo fueron sus manejos contables, porque él se basó en que si Maduro no entregaba cuentas, él mucho menos. Entonces, en vista de eso, está la postura de que él se agarró todos los reales. Bueno, como dijo Patricia, no pudo manejar todos los reales él, pero él y todo su equipo, toda su gente que se metió allí a ser real, ahí está. Todos los que trabajaron directamente con el gobierno interino. Ojo, no estoy hablando de todos los opositores. Excluyo de ese grupo, porque lo sé, excluyo la fracción 16 de julio. El resto no me consta, pero la fracción 16 de julio son gente que para mí han dado la talla. Bueno, es mi punto de vista. Entonces me gustaría conocer qué piensas tú sobre este tema, de esta amenaza de Juan Guaidó. Déjame tus comentarios, por favor, que no sean groserías. Comenta lo que quieras. Perfecto, me encanta leerte. Y hasta la próxima. Dios me lo bendiga, los quiero mucho. Para adelante, para allá, y no olviden visitar filosofo777.com y también visitar autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima.